¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. La dictadura cubana admitió que aproximadamente 700.000 personas no reciben servicio de agua diariamente debido a los constantes y largos cortes de electricidad en las estaciones de bombeo. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado declaró que la gran derrota en la calle ya se la dieron al régimen de Nicolás Maduro. En Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció el miércoles que votará por Donald Trump en la elección general, subrayando la unidad y el apoyo dentro del Partido Republicano. El gobierno de Taiwán ha rechazado enérgicamente los ejercicios militares realizados por China alrededor de la isla, clasificándolos como provocaciones irracionales que socavan la paz y la estabilidad regional. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que la dictadura cubana admitió que aproximadamente 700.000 personas no reciben servicio de agua diariamente debido a los constantes y largos cortes de electricidad en las estaciones de bombeo. Este reconocimiento fue hecho por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, durante un encuentro con medios oficialistas, según reseña el portal web Cubanet. La dictadura cubana ha admitido que aproximadamente 700.000 personas no reciben servicio de agua diariamente debido a los constantes y largos cortes de electricidad en las estaciones de bombeo. Este reconocimiento fue hecho por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, durante un encuentro con medios oficialistas, según reseña el portal web Cubanet. El sector hidráulico es el segundo mayor consumidor de energía eléctrica y se ve gravemente afectado por los crecientes apagones. Esta situación dificulta enormemente el acceso al agua potable para los ciudadanos. La crisis energética que atraviesa la isla ha complicado aún más la distribución de agua potable. Rodríguez señaló que, de los grupos electrógenos en las plantas suministradoras, solo hubo una cobertura para el 36% de las fuentes de abasto en los territorios, lo que agudiza la precariedad de vida. Las empresas responsables del mantenimiento y reparación de los grupos electrógenos enfrentan una grave escasez de piezas de repuesto, impidiendo la sustitución de equipos averiados. Además, el funcionario comentó que los camiones cisternas destinados a llevar agua a los centros vitales se utilizan también para suministrar a la población, lo que prolonga los ciclos de distribución en las comunidades afectadas. A pesar de la propaganda oficial del régimen cubano que intenta resaltar los programas gubernamentales no dedicados al turismo, el foco real de las inversiones, la realidad es desoladora. Según cifras oficiales, el 90% de más de 7.100 opiniones recogidas consideran desastrosos los servicios estatales del agua. Esta situación ha sido generada por la dictadura cubana, que ha empeorado las condiciones de vida bajo las restricciones y dura represión. La crisis en el suministro de agua potable es un claro indicativo del deterioro de los servicios públicos bajo la dictadura y demuestra que se impone un sistema a pesar de que no funciona. Nos vamos a Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado declaró que la gran derrota en la calle ya se la dieron al régimen de Nicolás Maduro. Machado, conocida por su firme postura contra el gobierno chavista, subrayó que la movilización y el apoyo popular son claves para desafiar a la dictadura y resaltó que la verdadera victoria se alcanzará contando esos votos uno por uno el 28 de julio. La derrota en la calle ya se la dimos al régimen. La derrota más importante de todas en los corazones ya se las dimos. Y ahora lo que viene es muy importante porque va a ser la gran derrota contando esos votos uno por uno el 28 de julio. Y eso, mis amigos, mis hermanos adorados,
hijos. Hasta el final, vamos hasta el final contigo. Y más allá. Nosotros sí sabemos de qué se trata esta lucha que estamos dando. Nosotros sí sabemos que esto tiene que ver con la dignidad humana. Esto tiene que ver con que cada madre venezolana dijo, no me la calo más, no bajo más la cabeza. Por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción por 60 días en las provincias Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana. Noboa aseguró que esta medida marca la segunda fase de la guerra contra las bandas del crimen organizado, una lucha que inició a principios de este año. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Y en Brasil, el juez José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal anuló los fallos judiciales contra Marcelo Odebrecht relacionados con el caso Lava Jato. Esta decisión implica el cierre de todos los procesos penales contra Odebrecht, aunque se mantiene el acuerdo de culpabilidad. Díaz Toffoli, designado por el presidente Lula da Silva en el 2009, ha sido controvertido por haber anulado las sentencias contra el mandatario izquierdista en el marco del caso Lava Jato, llamándolas errores judiciales. Por su parte, Odebrecht viene siendo investigado desde el 2014 por sobornos en contratos públicos en Latinoamérica. Esta decisión podría afectar futuras investigaciones internacionales y la colaboración entre países. El juez José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió anular los fallos judiciales contra el empresario Marcelo Odebrecht relacionados con el caso Lava Jato, citando violaciones al debido proceso. A través de un comunicado, la máxima institución judicial del país informó que la orden emitida por Díaz Toffoli implica el cierre de todos los procesos penales contra Odebrecht. No obstante, se mantiene vigente el acuerdo en el que él se declara culpable de varios procesos a cambio de beneficios judiciales. Es importante recordar que José Antonio Díaz Toffoli es miembro del Supremo Tribunal Federal desde el 2009, designado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante su primer mandato. Este nombramiento fue polémico, ya que el magistrado había sido abogado del Partido de los Trabajadores mientras Lula era candidato a la presidencia, por lo que nombrar como juez del Supremo Tribunal Federal a alguien que era cercano al partido político del mandatario izquierdista era controversial. Además, en el 2018, meses después de ser designado como presidente de la máxima institución judicial del país, Díaz Toffoli anuló las sentencias contra Lula da Silva en el marco del caso Lava Jato, calificándolo como uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil. Por su parte, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, fue investigado desde el 2014 por sobornos a cambio de contratos de obras públicas en varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, México y Perú. En Brasil, estas investigaciones se llevaron a cabo dentro de la Operación Lava Jato. La decisión del juez Díaz Toffoli genera preocupaciones, ya que podría debilitar los procesos e investigaciones en otros países. Aunque se mantienen los acuerdos de culpabilidad de Odebrecht, la anulación de los procesos podría afectar la disposición de las fiscalías para continuar con las investigaciones y perjudicar la colaboración entre diferentes países. Además, la anulación de los fallos contra Odebrecht podría tener repercusiones significativas, complicando los esfuerzos internacionales para abordar la corrupción y obstaculizando la justicia en varios casos relacionados con el escándalo Lava Jato. Y en
otras noticias, el gobierno argentino reafirmó que no retirará a su embajador en España, calificando el reciente conflicto entre ambos países como una cuestión del debate de las ideas. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni consideró descabellada la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Con respecto a que el gobierno de España haya decidido retirar a la embajadora aquí en Argentina, bueno, nos parece por supuesto algo que no debió haber ocurrido, simplemente porque la verdad es que dejar a los españoles sin representación en Argentina nos parece la verdad algo descabellado, absolutamente descabellado. Pero de todas maneras, nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador, no hay ninguna razón para hacerlo, porque siempre dijimos que nosotros esto no es una cuestión ni diplomática, ni de relaciones comerciales, ni de ninguna otra índole que escape estrictamente una cuestión del debate de las ideas o de la confrontación, si querés, por supuesto, de las diferencias profundas que hay entre dos personas. Con esta información cumplimos con la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Seguimos en Informe Diario y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha convocado a elecciones para el 4 de julio. Este anuncio ha causado asombro, incluso entre sus aliados, considerando la desventaja de 17 puntos que enfrenta el Partido Conservador ante el Partido Laborista, que según el último sondeo del Daily Mail es de 25% frente al 43%. Sunak convocó un gabinete de emergencia para informar a sus ministros sobre esta decisión. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha convocado a elecciones para el 4 de julio. Este anuncio, hecho en Downing Street, ha causado asombro incluso entre sus aliados, considerando la desventaja de 17 puntos que enfrenta el Partido Conservador ante el Partido Laborista. Según el último sondeo de Savannah para Daily Mail, 25% frente a 43%. Sunak convocó a un gabinete de emergencia para informar a sus ministros sobre esta decisión. El secretario de Exteriores David Cameron tuvo que suspender su viaje a Albania para asistir a la reunión. El primer ministro planea disolver el Parlamento la próxima semana, lo que dejará apenas un mes de campaña electoral. Durante su turno semanal de preguntas en Westminster, Sunak había mencionado la posibilidad de convocar elecciones en la segunda mitad del año, pero sin especificar una fecha concreta. La decisión de adelantar las elecciones parece motivada por los recientes datos económicos positivos, como la caída de la inflación al 2.3% y el crecimiento del PIB del 0.6% en el primer trimestre del 2024. Sunak ha aprovechado estos datos favorables para lanzar su desafío electoral a Keir Starmer, líder del Partido Laborista, quien había estado reclamando elecciones inmediatas. La estabilidad económica es la clave para cualquier tipo de éxito, declaró Sunak, destacando la recuperación económica y los esfuerzos del gobierno para salir de la recesión. El primer ministro pidió un voto de confianza a los ciudadanos, subrayando los avances logrados desde que asumió el cargo tras el fallido presupuesto de emergencia de Liz Truss. Es el momento de decidir si queremos seguir construyendo el futuro o volver al punto de partida, afirmó Sunak, refiriéndose a los desafíos de la pandemia y la guerra en Ucrania que han afectado la economía del país. Con esta convocatoria, Sunak busca consolidar su liderazgo y dar un giro a las desventajas actuales del Partido Conservador, apostando a que los recientes logros económicos persuadan a los votantes de darle su apoyo.
Por otro lado, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció su apoyo a Donald Trump para las elecciones de noviembre, destacando la unidad del Partido Republicano. Haley instó a Trump a trabajar arduamente por la seguridad fronteriza, que es un tema central en la campaña electoral debido al aumento de migrantes irregulares bajo la administración de Biden. El apoyo de Haley a Trump subraya la necesidad de unidad republicana ante desafíos como la seguridad fronteriza y la estabilidad económica. En Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció el miércoles que votará por Donald Trump en la elección general, subrayando la unidad y el apoyo dentro del Partido Republicano. En su intervención ante líderes conservadores, Haley alentó al virtual candidato presidencial republicano a trabajar arduamente para ganarse el respaldo de quienes la apoyaron en las primarias. La seguridad fronteriza se ha convertido en el tema principal en las elecciones de noviembre próximo, debido al caos migratorio desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Durante su administración, millones de inmigrantes han cruzado la frontera de manera irregular, incrementando la percepción de inseguridad. Desde el 2021 hasta abril pasado, se registraron 9.905.422 ingresos irregulares, sin contar aquellos que lograron evadir a las autoridades. El número de migrantes que han escapado del control de las autoridades federales en la frontera se ha disparado en los últimos 3 años, alcanzando un total de 1.664.203. Chris Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, describió estas cifras como sin precedentes y preocupantes, reflejando las graves implicaciones para la seguridad pública y nacional. Con este apoyo a Trump, Haley destaca la necesidad de unidad dentro del Partido Republicano para enfrentar los desafíos actuales. La postura de Haley refleja un esfuerzo concertado por consolidar el partido en torno a un liderazgo fuerte y decidido, enfocándose en temas cruciales como la seguridad fronteriza y la estabilidad económica. Este respaldo también subraya la importancia de presentar un frente unido para las próximas elecciones, buscando recuperar la confianza y el apoyo del electorado republicano. Por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su desconcierto ante la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina como un Estado independiente, cuestionando cómo esta medida contribuirá a la paz en Oriente Medio. Por otro lado, Alemania intervino en el debate, subrayando que la solución de 2 estados no admite atajos y requiere negociaciones amplias y habilidades diplomáticas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó la medida como un premio al terrorismo, enfatizando que no se puede otorgar un estado a la maldad representada por los palestinos. El Ministerio de Exteriores de Israel tomó acciones adicionales en respuesta al anuncio del gobierno español de reconocer oficialmente al Estado palestino el próximo 28 de mayo. Israel llamó a consultas a su embajador en España, Rodica Radian Gordon, en un movimiento que refleja la seriedad con la que Israel considera esta decisión. Además, el país hebreo convocó a sus embajadores en Irlanda y Noruega, países que también han decidido reconocer a Palestina como Estado, para expresar su descontento formal con estas acciones. Estas medidas subrayan la firmeza de Israel en su postura respecto al conflicto israelí-palestino y su rechazo al reconocimiento unilateral de Palestina por parte de otros países. Y en Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, indicó que Rusia lanzó la semana pasada lo que probablemente sea un arma antisatélite en órbita baja terrestre, que ahora se encuentra en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense. Ryder agregó que las evaluaciones indican características que se asemejan a las cargas útiles antisatélite desplegadas anteriormente en el 2019 y 2022. El Pentágono ha evaluado que Rusia lanzó la semana pasada lo que probablemente sea un arma antisatélite en la órbita baja terrestre, que ahora se encuentra en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense, confirmó el martes el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder.
Lo que estoy siguiendo aquí es que el 16 de mayo, como se destacó, Rusia lanzó un satélite en órbita baja terrestre que evaluamos que probablemente sea un arma antisatélite, presumiblemente capaz de atacar otros satélites en órbita baja terrestre, dijo Ryder cuando fue preguntado por ABC News sobre la información que fue hecha pública más temprano el martes por Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Ryder explicó que la nueva arma fue desplegada en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense y que las evaluaciones indican características que se asemejan a las cargas útiles antisatélite desplegadas anteriormente en 2019 y 2022. Ryder agregó que seguirán monitoreando y que tienen la responsabilidad de estar listos para proteger y defender el dominio espacial y asegurar un apoyo continuo e ininterrumpido a la fuerza conjunta y combinada. Aunque existen requisitos para realizar notificaciones anticipadas de lanzamientos espaciales, Ryder no quiso discutir si Estados Unidos sabía de antemano que el lanzamiento contenía un tipo particular de arma antisatélite. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Ahora les contamos que el gobierno de Taiwán rechazó enérgicamente los ejercicios militares de China alrededor de la isla, calificándolos como provocaciones irracionales que socavan la paz y estabilidad regional. El Ministerio de Defensa de Taiwán condenó estas acciones y reafirmó su compromiso de defender la soberanía taiwanesa, activando sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres en respuesta. Asimismo, Taiwán instó a la comunidad internacional a apoyar su lucha por la libertad y democracia frente a la creciente presión china. El gobierno de Taiwán ha rechazado enérgicamente los ejercicios militares realizados por China alrededor de la isla, calificándolos como provocaciones irracionales que socavan la paz y la estabilidad regional. En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán condenó esas acciones hostiles, reafirmando su compromiso de defender la soberanía de la isla y reflejando la indignación del gobierno taiwanés ante las maniobras militares chinas. En respuesta a estas hostilidades, Taiwán ha activado sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres para garantizar la defensa de su territorio. Esta movilización subraya la determinación de Taiwán de proteger su independencia frente a las agresiones de China. El ministerio también criticó la mentalidad militarista del Partido Comunista Chino, argumentando que los ejercicios no solo no contribuyen a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, sino que además destacan el expansionismo y la hegemonía del Partido Comunista Chino. Estas maniobras militares son un claro reflejo de las ambiciones de Beijing y su desprecio por la estabilidad regional. La comunidad internacional debe tomar nota de estas provocaciones y apoyar a Taiwán en su lucha por mantener su libertad y democracia frente a la creciente presión china. Las acciones de Beijing no solo amenazan la soberanía de Taiwán, sino que también representan un riesgo significativo para la paz en toda la región del Indo-Pacífico. Aquí llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.